presenta TV Boss de mierda. HK1X50 y Bontar X5. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Ante todo agradecer a Paco Jones su colaboración con este episodio. ¡Dale, Paco! Pues vamos a abrir muy rápidamente el HK1. Vamos a calificarlo como dentro del grupo de TV Boss de mierda por sus elementos, por su forma de fabricar, por lo baratos, aunque ahora se están pasando. Yo no compraría estos TV Boss porque están ya a un precio descomunal. Vamos, 70 pavos por estos TV Boss de mierda. Todos los del estilo, X88, X96, HK1, Bontar X5, todos la misma mierda a unos precios de verdad que están imposibles. Pues ahí veis el TV Boss, el típico TV Boss de mierda, con su, eso sí, su puerto de Ethernet gigabit. Importante, un wifi de mierda, alcanza los 200 megas, no llega, más o menos anda por ahí. Vale, pues hoy os explicaré cómo funciona este TV Boss de 64 bits, ya que dentro de los TV Boss de mierda es el único que viene con 64 bits y ha sido un gran problemón para la gente que lo ha comprado. No para mí, porque siempre hago mucha hincapié en ponerle un ventilador anexo al TV Boss, siempre, a cualquier tipo de TV Boss. Y eso que este TV Boss lleva un ventilador integrado, como ya os enseñé anteriormente. Este TV Boss, ese es el ventilador anexo que debéis ponerle a cualquier tipo de TV Boss, ¿vale? Decir que el HK1 y el Bontar X5 son exactamente iguales, nada más que uno no lleva el ventilador, pero veis que la caja lleva para ponerle el ventilador igual la misma mierda, nada más que los de Bontar X5 han decidido que hacerlo aún más barato dentro del pedazo de mierda que es el TV Boss. Así que vamos, nos metemos aquí. Importante la temperatura. El TV Boss tendrá un mejor rendimiento a menor temperatura. A mayor temperatura el TV Boss empieza a fallar, y sobre todo este de 64 bits que trabaja más fuerte y se calienta antes. Pues vamos, le damos a la ruleta. Estamos dentro del HK1X50 que lleva un ventilador integrado, y para ponerlo nos vamos a ir, seguir la flechita y ahí está el ventilador. Como veis, yo lo tengo activado. Decir que no se escucha nada de nada, y aparte le pongo siempre un ventilador supletorio. Ya estaba analizando el Bontar X5 y es una puta mierda. Mira, para que veáis que los de 64 bits no son compatibles y me he tenido que bajar en la CPU las aplicaciones independientes para que veáis. Me meto en 64 alta y no se sale, ¿lo veis? Se sale esta puta mierda. Se sale, que es una puta mierda de mierda. Según nuestro compañero de Tecnozona, que yo por supuesto estoy suscrito, los TV Boss de 64 bits no son compatibles con la mayoría de las aplicaciones que hay. Como veis, le doy a AIDA 64 y efectivamente, como a él le pasa, me echa. Pero me voy a herramientas, me voy directamente a la aplicación y desde ahí abro y a ver qué pasa. Y ¡chachán! Abre la aplicación. Hostia, hay que darle un capón al de Tecnozón. Me cago en la noche, ahí te has colado. Mira que sabes mucho, pero no. Pronto te mandaré al mono, cabrón. Porque no puedes tener y no puedes decir a la ligera todas estas cosas, porque la gente se lo cree. Así que vamos, como veis, funciona 64 bits, como estoy indicando en la flecha ahí. Normalmente los otros TV Boss son compatibles porque os ponen entre paréntesis el 64 bits y funcionan a 32 bits. Y os lo pone, ¿de acuerdo? Aparte os aparecería esa casilla de más a 64 bits que en lo de 32 bits no os aparece, ¿de acuerdo? Por eso sabemos que es de 64 bits. Y estas son las características, Android 14 y demás. La pantalla ahí pone que es a 4K, pero no, ya lo veréis más adelante. Importante, ¿qué os pasa con este TV Boss? Se os queda pillado, se os reinicia, se queda trabado, un puto coñazo, una mierda, no os deja moveros bien. Pues es todo causado por la temperatura, ¿de acuerdo? A mí no me pasa porque jamás dejo que supere los 45 grados. Y a partir de 55 grados empiezan todos los problemas. Por eso han sacado tantas ROM de 32 bits para que no se caliente tanto. Pero hay más opciones para aprovechar esos 64 bits. Pues mandamos al mono, cabrón. ¿Qué has dicho? AIDA 64 sí se puede. Anda, quítate esa burra.
Pues después de hablar con el mono cabrón tenía razón. Sí era compatible, pero para que veáis que no es compatible con aplicaciones, estos TVO de 64 bits no son compatibles con la mayoría de aplicaciones. Por ejemplo, Speedtest y he tenido que hacerlo con esta mierda que no es nada fiable. Pero bueno, es que no tenía otra cosa, así que pues nada, me jodo y lo hago con esto, aunque no sea fiable. No sé si nos podemos fiar de esta mierda. Pues vamos a probar con Speedtest a ver si tiene razón nuestro compañero. Le damos a Speedtest. Pues sí, que es compatible, ahí vemos, y tiene una buena señal, tiene una señal perfecta. Os recuerdo que yo tengo solo 500 megas contratados, simétricos, y me llegan más de 500 megas siempre por cable, ¿de acuerdo? Lo hago por el RJ45, el cable de Ethernet, directo al router, y llega perfectamente. De hecho, lo voy a volver a hacer porque me da 10 de ping, cuando a mí normalmente me da 6-7, así que lo voy a volver a hacer, le doy a volver a hacerlo, de acuerdo, probar de nuevo, vamos a hacerlo, le damos y se ve perfectamente que a través de su puerto de Ethernet gigabit, que es gigabit, le llega todo perfectamente. Recordad que yo tengo 500 megas contratados y me llega poco más de 500 con un pin de 6, o sea que el ruido es casi inexistente. Pues vamos a echarle la bronca con el mono cabrón. 2 veces la has cagado, 2 veces. Toma, Ay, no me pilles. Por supuesto, estas aplicaciones las tendréis que bajar siempre por Aptoide, ¿de acuerdo? Porque en el Play Store el Speedtest es imposible. Así que en este tipo de TVOs tendréis que utilizar siempre para bajar cualquier tipo de aplicación, normalmente, ¿vale? Normalmente, si no está en el Play Store, Aptoide. Normalmente viene con este tipo de TVOs directamente, pero si no vais a Chrome y ponéis Aptoide y la descarga, la aplicación directamente en este tipo de TVOs. Pues bien, vamos a ver lo que nos dice el ruso. Pues vamos a hacer un test de esfuerzo esta mierda de TV Walls, ¿ok? ¿Vale? Bueno, para medir el rendimiento de esta mierda de TV Walls, ¿vale? Porque es que no me cuadra tanto reinicios y tanta mierda a este TV Walls. Pero bueno, es lo que hay. Lo has parado, pues te jodes ahí, te lo comes con patatas. Así que es lo que hay. Nos paramos aquí, ahí se ve perfectamente cómo cuando sube de temperatura baja su rendimiento y ahí es donde empiezan a ver los problemas. ¿Qué pasa? Que yo lo tenía siempre a 45 grados y como veis a esa temperatura el rendimiento se mantiene constante. Y como veis ahí arriba lo tiene ya 58 grados y empieza a dar problemas, pero realmente a partir de 55, incluso menos, empieza la problemática. Ahora sí la has clavado. Dame un abrazo, ruso cabrón. Y yo también te quiero. Y qué feliz soy, mano cabrón. Pues bien, lo importante en este TVBoss es mantener la temperatura inferior a 45 grados y si no, ponerle la ROM que hay de fábrica de 32 bits, ¿de acuerdo? Le ponéis la ROM de 32 bits como ha hecho la mayoría de la gente y fuera problemas. Y si queréis aprovechar esos 64 bits, a tope hay que meter la ROM de Sandman que no está dando problemas. De hecho, se la voy a meter yo y pronto, bueno, más tarde que pronto, publicaré un vídeo con la ROM de Sandman, cómo se mete, que es exactamente igual. Y gracias a Paco Cojones. Hola, soy Paco Cojones y te suscrito al canal de YouTube. Y os voy a enseñar fotos de mi TV Boss de mierda. Pues vamos con la foto de Paco. Pues ahí está, él tiene un Bontar X5, os recuerdo que es igual que el HK1. Lo más difícil es quitar el soporte del ventilador. Como veis ahí se lo ha arrancado, le pone un disipador y después encima del soporte, que es ese que ya le ha puesto porque si no, no cierra la caja, si no quitáis el soporte del ventilador no cierra la caja, le pone una malla para que no entre el polvo y así quedaría con el disipador puesto. Es decir que el mío no tiene disipador, mi HK1, pero le meto dos ventiladores y va perfectamente igual. Pues gracias a Paco Cojones, aquí tenéis el enlace para bajar la ROM tanto de 32 bits de firmware de casa como de 64 bits de Sandman. El enlace os lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Y
se baja una vez que bajáis la ROM, se hace igual, con el mismo programa que hemos visto anteriormente en los demás vídeos del X88, del Tanix TX5 Plus, de todos esos se utiliza el mismo programa, se baja la ROM y se hace exactamente igual. De todas maneras yo me bajaré la ROM de Sandman de 64 bits y se la meteré a mi HK1, aunque va perfectamente, ya os digo, porque está muy bien ventilado y no he tenido esos problemas que habéis tenido la gran mayoría de la gente. Así que una vez que le meta la ROM de Sandman, veremos qué pasa. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre los TV Box de mierda que están carísimos, sea cual sea. Oye, que no estás viendo, ¡Suscribiros, cabrones! Paco, 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 dame ritmo, Paco, Paco, Paco. Gracias por vernos, son los mejores.